Buenas noches, doctoras, doctores, amigos y amigas. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este su programa Contacto Legal. Ya saben, todos los días viernes aquí a las 7:15 de la noche con temas de plena actualidad e invitados de primer nivel. Mi querido Julio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, querido Cristian. Feliz de encontrarnos una semana más, un fin de semana más en Contacto Legal, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental, de la Universidad toda, y contento también de verte para que juntamente con nuestro público podamos desarrollar un tema seguramente también importante. Así es, hoy, doctoras y doctores, como hemos anunciado además en nuestras diferentes redes sociales, vamos a tratar un tema que nos puede haber conmovido, pero también nos puede generar diversas dudas o inquietudes sobre los posibles escenarios de responsabilidad penal. Y es que estamos hablando de un tema de plena actualidad, cuando hemos advertido, según noticias que se han venido reportando en las últimas semanas o meses, de menores de edad que de propia iniciativa cometen delitos, pero también de casos en los que adultos se aprovechan de la condición de los menores de edad para cometer conductas delictivas. Y una de las grandes preguntas que suscitan estas situaciones que se vienen dando es cuál es el escenario justamente de responsabilidad penal del cual pueden ser pasibles los menores de edad y qué tipo también de responsabilidad o sanción y qué figura jurídica se les aplica a los adultos que se aprovechan de esta condición también. Así que para tratar este tema, que por supuesto digo que nos conmueve, porque una cosa es que se aprovechen de la condición de menor de edad y otra cosa es que el propio menor de edad también se sirva de un tratamiento penal diferenciado para cometer sus conductas delictivas por sus propios actos. Así que vamos a conversar en torno a esta materia, mi querido Julio, y tenemos pues un En efecto, invitado de primer nivel. y para tratar precisamente un tema muy delicado, ¿eh? Siempre estamos detrás de esos derroteros de si alzar la edad de penalización, de responsabilidad para la persona debido a su edad, o más bien reducir ese margen. Seguramente este tema también lo abordaremos en el transcurso de esta conversación y como bien dice Cristian, estamos con un especialista, un invitado muy especial, se trata del doctor Javier Rojas Cangaguala, él es fiscal en la actualidad, fiscal provincial de familia en Utubamba, del distrito fiscal de Amazonas, ha sido previamente también fiscal adjunto en lo civil y familia en el distrito fiscal de Cajamarca, ha sido juez de paz letrado en el distrito judicial de Lambayeque y juez del juzgado civil en Lambayeque del mismo distrito judicial. Pero en el, digamos, fuera del ámbito laboral, en el ámbito académico, él es magíster, maestro en Derecho de Trabajo y Seguridad Social por la Universidad Nacional de Trujillo, magíster en Argumentación Jurídica por la Universidad León de España, magíster en Derecho de Género por la Universidad de Jaén, también de España, y candidato al doctorado por la Universidad Nacional Pedro Gallo, además de especialista en el sistema integral de justicia penal para adolescentes de la Universidad de Uppsala de México. ¿Cómo está, Javier? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros y por aceptar esta entrevista en un viernes ya que se siente. Bien, buenas noches. Agradecerles a ustedes, al doctor Cristian, al doctor Julio, por, por darme la oportunidad y poder compartir, pues, experiencias, conocimientos, ¿no? Sobre este tema de gran actualidad que día a día, pues, nuestra provincia o a nivel nacional se viene dando caso a lo que es las infracciones a la ley penal. Así es, un incremento inusitado, seguramente como usted nos dará cuenta, pero digamos, como no todo nuestro público es especialista en derecho de menor o en derecho de la ley de infracción penal y tampoco todos son abogados, quizá partir por un concepto general es importante. Bajo esa lógica, ¿a quiénes se les puede imputar responsabilidad penal de menores de edad? Y, digamos, viendo lo más básico todavía, ¿qué se entiende por quién es un menor de edad conforme a nuestra legislación, Javier? A ver, para poder entender los conceptos básicos que menciona Julio, eh, el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que aún está vigente con vacatio legis, a ver, me explico mejor. Ujú. La parte de ejecución de ese código sí está vigente, pero la parte sustantiva y procesal está en vacatio legis. Se ha realizado una calendarización a nivel nacional qué distritos va a entrar en vigencia a partir de septiembre de este año en Lima y otros distritos de la misma capital.
¿no? Y otros, los próximos años, en los distintos, pues, departamentos de nuestro Perú. Siguiendo más o menos la Adolescente, lógica de lo que fue el Código Procesal Penal en su momento, ¿no? O sea, la misma lógica, con ok, la candarización que va a ser progresivo, ¿no? Su correcto. implementación, ¿no? Bueno, Ahora, pero sí. para entender quiénes cometen infracción a la ley penal, cuando mencionamos este concepto de infracción a la ley penal, solamente pueden cometerlo los adolescentes de 14 a 18 años. Los menores de 14 años también infringen la ley penal, pero son pasibles de medidas de protección. Ahora bien, actualmente existe dos ordenamientos que se están aplicando: el Código de Niños y Adolescentes y el Código de Responsabilidad Penal. Menor infractor se llama tanto menores de 14 como mayores de 14 y menos de 18 años. La infracción a la ley penal es aquellos que cometen delito, si cabe el término, y falta, pero en menores se llama infracción a la ley penal, en mayores se llama delitos y también se llama faltas. Nunca un adolescente puede cometer un delito, una falta, pero sí comete una infracción a la ley penal. Eso que quede claro. Correcto. El micro está apagado, Cristian, querido. Sí, ahora, en el caso de los menores de edad, entendemos entonces que sí pueden ser imputables de responsabilidad, pero de todos los delitos, de solamente algunos, ¿hay algún tipo de diferenciación en algunas conductas delictivas para efectos de entender cuál es el margen de acción que les depara el Código Penal en esta situación particular? A ver, por regla general, menciona todos los delitos que establece el Código Penal y leyes especiales. Así Ok. lo menciona el Código de Responsabilidad Penal. De igual manera, el Código de Niños y Adolescentes. Sabemos que tiene, pues, este código tiene, pues, rasgos, pues, inquisitivos. El Código de Responsabilidad Penal ya, pues, es más garantista, ¿no? Ujú. En ese sentido, regla general, doctor Cristian, es cometen todo lo que está previsto en el Código Penal, Ok, ¿no? ok. Salvo, eh, Claro, salvo los algunas delitos excepciones, funcionales, que que son los delitos funcionarios, especiales que esos, propios. porque Ajá, no van a cometerlo, ¿no? O sea, Claro. claro, no En son todo lo que sea claro. funcionarios. aplicable, en todo caso. Lo que todo resulta aplicable de 14 a 18 años, solamente ellos. Ujú. Ya lo Ahora, que hay, desborda ese tipo de edades, ya, o la categoría de funcionario público, por ejemplo, no van a cometer Claro, concusión, obviamente, corrupción de claro. funcionarios, etcétera, claro, etcétera, ¿no? O contra la administración pública porque no labora, Claro, no son correcto. claro. funcionarios públicos, ¿no? O servidor público, ¿no? Ahora, Esas son las excepciones más o menos, decía ¿no? usted con relación al margen de la edad, ¿no? De 14 a 18, sí hay facultad para, digamos, imponer alguna medida y antes de eso, medidas de protección. Pero en este ámbito hay un mínimo, o sea, un menor de 2, 3, 4 años podría cometer un acto que sea pasible de una medida de protección. Ahí sí ya no hay un mínimo Lo etario, que pasa, a ver, en la norma el código de niño no establece pisos mínimos de edad, ya. pero ya haciendo un análisis desde el punto de vista del desarrollo psicológico, más o menos sería desde 7 a 8 años hasta menos de 14. Pero Ok, menos de 14 hablo para una medida de protección. de protección, Protección. De 14 a 18 es una medida socioeducativa. claro. Así se denomina. Ah, ahí diferenciemos entonces, Ya, aprovecho ahí es la esta cuestión. diferencia en esos grupos etarios. Claro, y ya con motivo de esa diferencia, que ahora sí ya me queda clara, muchas gracias. ¿Qué sanciones le son aplicables a estas medidas socioeducativas? ¿De qué está compuesto? A ver, para entender. Hay medidas socioeducativas lo siguiente: la amonestación, la libertad asistida, la prestación de servicios a la comunidad
la libertad restringida y la internación como medida de privación de libertad. Esas son las medidas socioeducativas que le debe Claro. corresponder a una persona de 14 y menos 18. Ahora, ¿y nos puede explicar algo, en qué consisten, por favor, si fuera tan amable, cada una de ellas para que podamos comprender? Porque algún dice una medida socioeducativa, una amonestación, ¿en qué consiste? ¿Cómo se materializa esa amonestación? Porque claro, podríamos imaginarnos una internación, pero amonestación y las otras medidas que usted bien nos ha comentado, ¿nos podría de pronto ayudar explicándonos en qué consisten o a lo mejor con algún ejemplo para que el público pueda comprender de estas medidas y su impacto en los derechos de los menores? Ya, por ejemplo, a ver, la amonestación, vayamos por la amonestación. La amonestación es una llamada de atención esencialmente a los padres que no realizan el control sobre sus hijos, por decirlo así, en términos coloquiales estoy hablando, no en términos técnicos. Por ejemplo, si una persona de 14 años hurta, a ver, una gallinita, Claro, ¿no? Suponiendo una gallinita y es sorprendido por el vecino y de repente da conocimiento a la policía y lo capturan en flagrancia, ¿no? Valor de la gallinita, vayamos 100 soles suponiendo, ¿no? Es casi hipotético, ¿no? claro. Ya, 100 soles o 50, ¿no? Una Un poco gallinita, cara todavía la ya, gallinita, ¿eh? ya, pero depende, de 3 kilos, sí está bien, ¿ah? Más o menos, de 2 kilitos, Sí, más ok, o menos. ok. ¿Ya? Bueno, bueno. Si hablamos de una gallinita criolla o una gallinita de granja, Bueno, ¿no? Vale, bueno, vale, bueno. vale. Vayamos a esa distinción. Ya, que sea 100 Ujú. soles, ¿ya? Es una falta, ¿no? Claro. Porque ahora, para entender cuándo es falta y cuándo se convierte a delito, pero las dos categorías están dentro de infracción a la ley penal. Ahora, con la última modificatoria, es el 10% de la UIT, que es más o menos 495 soles, un aproximado. Hasta ese monto, falta. Superado ese monto, se convierte a delito. Antes era Claro. una remuneración mínima vital, hace un mes aproximadamente, o mes y medio que se modificó la norma. Ujú. Bien, en este caso hipotético que estamos poniendo del hurto de un ave por parte de un adolescente, se realizan las diligencias correspondientes y es declarado responsable. El juez dice, ah, ya, te doy la oportunidad, como es una falta, yo te llamo la atención, te recrimino, padre de Pero, familia, controla tu pero a hijo, él a El padre. él, juntamente con el o al padre, padre. Ah, y al padre. conjuntamente con el padre, ¿no? Por- Es una llamada de atención si cabe que está materializada en una resolución judicial, ¿no? Y eso se puede dar, ¿no? Se puede también aplicar, aparte de esa medida de amonestación, se puede imponer las medidas accesorias. ¿Qué son las medidas accesorias? Son aquellas tipo reglas de conducta, para que me puedan entender, a mayores, no frecuentar a determinados lugares, inscribirse a un centro de ocupación, a un centro educativo, no beber bebidas alcohólicas, no consumir drogas, entre otras. Esa es la amonestación, por decirlo así. Ok. La libertad asistida también va a depender del tipo y de las circunstancias y de las necesidades que requiera el adolescente al momento de imponer la medida socioeducativa de libertad asistida. Suponiendo que ya no sea una gallinita, que sea una vaquita, Ok. ¿ya? Ujú. ¿Correcto? Le encuentran así hurtando, ¿ya? El juez va a verificar de acuerdo a los informes técnicos interdisciplinarios, porque ahora el nuevo Código de Responsabilidad Penal, para poder emitir una medida socioeducativa, obligatoriamente el órgano jurisdiccional debe tener eh, en el expediente ese Claro. informe técnico Claro. interdisciplinario. Y ese informe interdisciplinario va a orientar, va a sugerir al juez, decir, esta es la medida más idónea de acuerdo a sus circunstancias personales,
sociales y las necesidades que requiera el adolescente. Cada caso es particular. La libertad asistida es para concurrir a ¿cómo llamarlo? A programas de orientación, pero se delimita en un plazo de 6 a 12 meses. O sea que dentro de esos 6 a 12 meses tiene que participar en este programa. Participar en esos programas de orientación. Ok, Libertad ok. asistida. Ahora, estos programas, solamente pequeño paréntesis, estos programas son del Estado propiamente, o sea, no es una institución privada que brinda este servicio, sino que son programas estatales oficialmente creados que están justamente destinados a estos fines. Ya, O, para hacer un comentario, doctor Cristian, estos programas son dirigidos por el Ministerio de Justicia, anteriormente era por el Poder Judicial, se llama el Servicio de Orientación al Adolescente, el SOA. Es un equipo de los centros juveniles que se dedica a orientar para que se pueda reinsertar al adolescente con este tipo de programas. De acuerdo. ¿No? Y depende ya de los plazos. Ya. Vayamos al otro tipo, por decirlo así, cada vez se va a incrementar la sanción, por decirlo así. Las prestaciones de servicios a la comunidad. Las prestaciones de servicio a la comunidad puede ser cualquier tipo de infracción a la ley penal que pueda cometer. Suponiendo, un adolescente comete acoso con su compañerita, de repente, compañera de estudios, lo acosa, de repente ha terminado su relación de enamorados y lo sigue fastidiando, que no quiere terminar, lo sigue persiguiendo, etc. Eso se ve cotidianamente. Sí, no es tan inusual en realidad. ¿No? Wow. Se ve. Bueno, Sí, por claro. estas localidades se ve a veces, ¿no? Claro, ¿no? Y con las redes sociales es en Y ahorita, realidad por ejemplo, bien. el acoso cibernético, Sí, ¿no? claro. Un poco complicado para llegar Complicado. a la comprobación. La actividad probatoria es un poco complicadito, pero sí se llega con otros medios, con otros Correcto. indicios, ¿no? Suponiendo que sea el hecho en particular, ¿no? Se llega a determinar que Juan, el adolescente, le acosaba a su compañera María, ¿no? El juez puede imponer una medida de prestación de servicios a la comunidad. Ya hay órganos receptores, porque por lo general son las municipalidades de cada De del cada territorio localidad. que encuentre el adolescente, Ok. dependiendo, ¿no? Centro poblado, distrito, provincia, etcétera, Correcto. donde ¿Y qué tipo de existe. actividades realizan cuando hablamos de un servicio de servicio a la comunidad? Porque me imagino que la municipalidad no podría Ya, servirse, to- aprovecharse, entre to- comillas, y para cualquier ya, actividad, sino imagino que están delimitadas cuáles para concretamente confiarle, digamos, a este adolescente que está ya, bajo esta medida. correcto. A ver, si me permite explicar, Sí, doctor claro. Cristian. En ese sentido, ya el órgano jurisdiccional va a establecer qué tipo de prestación va a brindar. Amigo. El otro es un órgano receptor nada más. Ok. Suponiendo que sea, porque yo he visto, para poder de repente los días feriados, sábado o domingo, para regar de repente las plantitas del vivero, para hacer limpiezas de un auditorio, suponiendo. Todo va a corresponder de acuerdo a la edad cronológica y que no lo pueda afectar la actividad escolar. Esos son más o menos los parámetros. Ahora, Y acá un es... pequeño paréntesis, discúlpeme, un pequeño paréntesis porque me pongo a pensar en varios amigos y amigas que nos escuchan, que pueden ser padres de familia y que tienen a un hijo o hija que Ya, puede ser correcto. de pronto pasible de este tipo de situaciones. Cuando decimos que no perturbe la actividad escolar, es decir, estas medidas o esta ejecución de estas medidas tendrían lugar, por decir una cosa, fin de semana. Es decir, porque Sí, si yo destino mi sola, tarde, sola, en un momento hago mis tareas pensando en la realidad, que es así verdaderamente, salgo del cole y tengo que cumplir con la medida, pero no lo hago durante la tarde, pues si no en qué momento estudio o hago mi tarea, tendría que ser fines de semana, básicamente, ¿no? doctor Cristian, estas medidas, y para que me puedan entender todos, Sí, solamente se da para fines de semana o feriados, sábado, domingo o feriado, exclusivamente en esos días, correcto. exclusivamente, ¿no? Ahí No permítame interfiere con también, la a actividad mí, escolar.
perdone que estemos interrumpiendo tanto, pero la verdad que es un tema interesante, del cual sinceramente yo no tengo mucha información. Pero eh, en este tipo de medidas, ¿cuál es el grado de eficacia en el que se presenta en la realidad? Porque, digamos, en materia penal, en la que hay también una pena parecida, no se implementa con demasiada frecuencia porque faltan convenio con las entidades no lo reciben, no hay cómo ejecutar la pena, entonces termina siendo casi de muy baja aplicación por parte de los jueces penales. ¿Cuál es el grado de aplicación? De eficacia que se presenta en la realidad en el caso de los menores infractores. A ver, lo que usted menciona, señor Julio, es realmente que se vive en el día a día, Y pues, no es, no es eficiente ni eficaz este tipo de medidas. ¿Por qué? Falta de un órgano de control en la ejecución de esas medidas socioeducativas. mm, El juez de familia, que es el órgano quien ejecuta, perdón, quien sentencia y ejecuta, pero actualmente con el nuevo modelo va a ser los jueces de investigación preparatoria o los jueces colegiados o unipersonales, o también llamados jueces de juzgamiento, según el nuevo claro. modelo, ¿no? Ahora, en la práctica, este tipo de medidas debería ser eficaz para reinsertar educativo. Lo que falta es un órgano que ejecute el cumplimiento de la misma. Por la carga laboral de los jueces, no hay un seguimiento pormenorizado para que cumpla ese tipo de medidas, lo que es prestación de servicio a la comunidad. Se deja a merced prácticamente al órgano receptor, por ejemplo, las municipalidades, para que ellos supervisen ya este tipo de medidas. Pero si es eficaz para la reinserción social, si es No, que me se parece a mí ejecuta tal también como... una gran pena, o sea, me parece una forma, tanto para menores de edad como medida socioeducativa, como para mayores de edad como pena, me parece una cosa fabulosa. Me parece que debería ser uno de los principales mecanismos a Claro, utilizar. por Pero ejemplo, en ambos casos falla el sistema, ¿no? El sistema de seguimiento, digamos. a eso vamos. Dos aspectos creo que no lo hace efectivo este tipo de medidas. Un órgano de control y la carga excesiva en los órganos jurisdiccionales. Sí. Esos dos, yo creo, factores que pueden influenciar para que no sea eficaz y eficiente este tipo de medidas de prestación de servicio a la comunidad. Porque después, sí considero, coincido con usted, es de que sería una de las medidas más eficaces para reinsertar al adolescente en la familia y en la sociedad, Así es. ¿no? Bueno, prosiga usted con la Ya, siguiente medida más vayamos con gravosa la ya. otra medida socioeducativa que es la libertad restringida. La libertad restringida también es una medida que permite que de manera ya más continua, ¿ya? A un programa más especializado se concurra el adolescente a estos SOAT. Ya ahí va máximo 12 meses, ya va un poquito más de meses para poder reinsertarse, para poder recuperarse, por decirlo así, ¿no? Para que sea una persona constructiva en la sociedad. Todo va subiendo el número de meses en las otras medidas, distintas a las otras medidas. La internación, como decimos ya depende de qué tipo de infracción va a cometer, ¿no? Que va de 1 a 6 años, dependiendo, o como máximo hasta 10, De acuerdo. ¿no? Ahora, Lo máximo. hemos conversado sobre las medidas que se aplicarían al menor, pero como comentaba al principio, hemos visto casos de adultos que se aprovechan de los menores o que se sirven de ellos para Correcto. cometer delitos, ¿no? De hecho, hace esta semana, si la memoria no me falló, la semana pasada, hemos visto el caso de un par de señoras que distraen al vendedor de celulares de un centro comercial y mientras que lo están distrayendo, la pequeña ingresa detrás del mostrador y sustrae
dos, tres equipos y se los lleva mientras que el vendedor pues está distraído. Y es importante que todos y todas sepan qué grado de responsabilidad se les podría imputar en este caso a estas personas que son adultas, que están justamente sirviéndose de la condición del menor, y si hay algún agravante en caso que estos adultos fueran el padre, la madre, algún familiar directo. Faltaba, me Eh, parece, sin embargo, por un tema solamente de orden, Cristian querido, faltaba Sí. internamiento, me parece. No, no, ya te lo había explicado, sí, lo Ok, había explicado la ah, ya, ya, internación. Sí. perfecto. bien, a Prosigue ver, entonces, mi querido Javier, perdóneme. no, 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 más bien al contrario, si yo de repente estoy No, no, saltando está todo algunos bien. aspectos para poder centrarse más a lo que de repente ustedes quieran saber o todo el público ¿Mm? desea saber sobre estos temas, ¿no? Buenísimo. Ujú. Eh, Todo menor de edad, en el ejemplo que pone el doctor Cristian, es un agravante sí o sí. Cuando es agravante y el propio padre utiliza a su propio hijo, es un agravante mayor, ¿no? La sanción, por ejemplo, en el caso en concreto, dependiendo, si es un hurto simple, si se calificaría hurto simple o un hurto agravado. En el caso que pone el doctor, es un hurto agravado, ¿no? En un centro comercial y con la utilización de un menor de edad. Y más aún, que es su propio hijo, ¿no? La pena se agrava, ¿no? El De artículo acuerdo, 186 hay un agravante con la utilización de un menor de edad. de Ahora, Pero acuerdo. es Javier, hurto. Un hay, hurto sería acá hurto porque no hay ningún tipo de Ujú. violencia ni De amenaza. violencia. Ujú. Hurto. hay Un hurto. también, Ahora, si me permite, prosiga, prosiga. Sí, está bien, está bien, para está no bien. olvidar en este aspecto, ¿qué sucede? Lo encuentran con las manos en la masa al menor con los dos celulares. ¿Ya? Ustedes me dirán, ¿quién es responsable de ese acto? ¿El papá o el menor? ¿Y quién sería pasible? O los dos. La responsabilidad penal es individual, pero acá en el menor podría haber una situación de atipicidad por cuanto hay una imputación objetiva. Si nos vamos por la imputación objetiva, el menor es un instrumento por parte del Claro. mayor. Autor mediato sería los Ujú. padres. Y el menor sería un instrumento, por lo tanto no sería pasible de responsabilidad penal. En el caso De En hipotético, los, ¿no? en los casos en las que no actúe como instrumento o incluso en el caso del instrumento, podría condenarse a uno, cada uno, porque el juicio entiendo yo que no se realiza conjunto, el mayor un proceso penal, el menor un Correcto. proceso de infracción al menor, pero en ambos se les puede condenar como complicidad en cada uno o como no están juntos, tendría que ser uno autor y el otro ya queda exento de pena. ¿Cómo es este asunto en particular? Ya, a ver, pongamos un ejemplo mejor. ¿Qué sucede si un mayor de edad, conjuntamente con un menor de edad, roban la cartera de una ciudadana X? Uno utiliza un vehículo, el otro desciende y utiliza arma. Y Ok. con la amenaza sustrae la cartera de esta ciudadana. ¿Correcto? En el caso concreto me dirán cuál es el grado de participación de cada uno, de qué será pasible este menor y de qué sanción será pasible el mayor de edad. Ujú. Bien, en el caso que estamos poniendo de ejemplo, el menor de edad sería pasible de una coautoría de robo, pero no coautoría en sentido estricto, sino para ejemplificar el hecho en concreto. ¿Por qué? Porque el menor comete medida socioeducativa y el mayor un delito. Y no puede haber coautoría, si cabe el término, ¿no? Pero para que entiendan, sí, pero en sentido estricto, no. Los dos Claro. serían autores del Claro, robo o sea, el menor cada uno, sería autor de una infracción penal y el adulto autor de un penal delito. de un delito, De ¿no? acuerdo. Y se Que llevarían a cabo los juicios conjuntamente por han separado. participado. Sí, Y los porque Pero, procesos se van por son separado. órganos distintos que los van a sancionar, Mm. pero los medios de prueba que se va a tener son los mismos.
Ahora, ¿eso no traería problemas en casos en los que el menor o el adulto realice actos que por sí solo no tengan ningún significado, que ya no pueda ser imputado como autor? Como Depende cada cualquier, caso en concreto. Acciones que son imprescindibles, pero que autónomamente, como ya no hay coautor, no tienen ningún significado penal, no desarrolla ninguna Claro, parte de él. a ver, Y ahí queda exento si de es, pena. claro, puede darse. ¿Por qué? Porque si el menor de edad es influenciado por el mayor de edad y lo utiliza como instrumento, si cabe el término, ¿no? Los grados de participación son variados. Puede participar el menor como autor, coautor, como cómplice en las dos modalidades, primario, secundario, ¿correcto? Como autor mediato, dependiendo que también puede hacerlo, el menor de edad. ¿Utiliza a otro menor de edad? ¿Puede utilizarlo? ¿No? Puede utilizarlo. Ahora, si participa un mayor de edad con otro menor, cada caso en concreto se tiene que verificar. Si es que la participación no es tan esencial en el caso en concreto, estaríamos como una ayuda que sería un cómplice secundario, ¿no? Dependiendo, por eso les digo. Claro. Si es esencial la ayuda, un cómplice primario. Ya, pero Ahora, por los eso grados de entonces sí se permite, participación, no es que sean autores ambos, o es para efecto solamente de la condena. claro, es que los grados de participación en cada caso en concreto se tiene que verificar. Ah, ok. Los dos pueden, pueden participar en los mismos grados de participación, los dos, pero las medidas de sanción son distintas, por decirlo así. Correcto, comprendo. ¿Sí? Sí, más de o menos acuerdo. va por ahí. Existía una institución bastante importante que se denomina la remisión, que es una Ya, herramienta correcto. ya más bien del Ministerio Público. Esta herramienta le permite al Ministerio Público aplicar todas las medidas socioeducativas o algunas están vedadas. ¿Cómo es un poco esto? Explíquenos, por favor. A ver, ¿qué son las remisiones? En primer lugar, son medidas alternativas de solución de conflicto. Actualmente se encuentra regulado en el Código de Niños y también en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, ¿no? Pero como no está vigente todavía la parte sustantiva, como les indiqué, se Ujú. aplica el Código de Niños, ¿no? En el artículo 216 y siguientes establece, la remisión puede darse en las diligencias preliminares, ¿no? A nivel fiscal o como también a nivel judicial. ¿Qué es la remisión? La remisión es un apartamiento del adolescente del proceso o Ujú. de la investigación fiscal. ¿Cuándo? En aquellas infracciones a la ley penal que no revistan gravedad. Por ejemplo, un hurto simple, un hurto agravado, ¿no? Puede darse también una receptación, puede darse una estafa, una apropiación ilícita. En la variopinta de delitos que pueda cometer o de infracción a la ley penal que pueda cometer, ¿no? En O todos sea, los hechos delitos no graves. catalogados en el Código Penal. Cualquiera, cualquiera. Pero que no Oh, revista gravedad. Ahora, que no revista grave. hay una situación, una discusión, ¿no? En la práctica que se entiende que no revista gravedad. Algunos lo asemejan en aquellos, si cabe el término, en aquellos delitos que no tengan agravantes o que tengan Claro. coagravantes. Ya no sería un hecho que revista gravedad. Cada caso en particular. Puede haber hechos que tengan agravantes, pero no es un hecho que revista gravedad. No sé si me Que dejo digamos que entender su en esa participación, parte. claro, que su participación no sea trascendental, ¿no? Ya Claro, o no sea, reviste gravedad. puede cometer un hurto agravado porque participaron dos, ¿no? Dos personas con lo que es participación dos, con concurrencia de dos o más personas, pero solamente lo arrancharon, no sé, la bicicleta del vecino, ¿no? Claro, Hecho, es un hecho, mira, es un hurto agravado, pero no es un hecho que revista gravedad, claro, claro. Ahora, ¿correcto? veo que en Por lo estas tanto, materias
hay necesidad de ponderar mucho el impacto de la medida en un sector o grupo vulnerable, como es en general los niños, las niñas, adolescentes. Y como justamente nos acaba de explicar, hay una situación incluso de evaluar caso por caso, no es posible Sí, sí, necesariamente sí, caso. generalizar, pero ¿qué derroteros jurisprudenciales, de pronto qué líneas jurisprudenciales desde su particular experiencia como fiscal, además viendo este tipo de asuntos, sería relevante compartir con nuestro público y que han ido marcando entonces el temperamento con el que las juezas o jueces han estado evaluando este tipo de circunstancias vinculadas con los menores de edad? A ver, lo que pasa que en la práctica, doctor Cristian, no hay acuerdos plenarios en justicia penal juvenil, solamente hay para adultos. Y se extrapola esos mismos criterios y se adapta a las conductas de adolescentes. En algunas cosas sí es factible y en otras, para mi modesto punto de vista, que no, Claro, no. porque el adolescente está en total proceso de desarrollo, no tiene completo toda la capacidad que tiene un adulto, no lo tiene. Hasta las neuronas no lo tiene completas. Si vayamos Mm. a hacer la Un tema comparación, más científico, si quieren. Ajá. ¿no? Desde el punto de vista neurológico, ¿no? Si una persona no lo tiene completo las neuronas, no puede ser pues pasible de la misma sanción que un adulto. Desde Bueno, ahí nomás partamos. Ahora, la, la responsabilidad por algo es especial y diferenciada. En ese entendido, por ejemplo, como menciona usted, cada distrito fiscal y cada distrito judicial tiene distintos criterios. ujú, A nivel de justicia de la Corte Suprema, haciendo un paréntesis, ¿no? En la Corte Suprema, lo que existe una contradicción es lo siguiente. En adolescentes, en la justicia penal de adolescentes, los que resuelven son salas civiles. ok, ujú, Mira, ujú, lo que es contradictorio. La Convención de los Derechos del Niño y Código del Niño dice que es una justicia especializada. Fiscal de familia especializada. Juez de familia especializada. Las salas, no hay salas de familia a nivel nacional, salvo escasas excepciones. Y claro, no hay salas civiles permanentes de familia, ¿correcto? ujú, Ahora, desde ahí no apartamos Deficitario. que cuando no hay una uniformidad y criterios. Cada sala, hay una sala transitoria y una sala permanente. Cada uno va en discordia desde las mismas salas supremas caramba. en la Ahora, actualidad. En la actualidad. claro, Ahora, pero ¿hay algún esfuerzo, alguna iniciativa? ¿Cómo hacen ustedes como autoridades fiscales para saber qué criterios jurisprudenciales deben acoger? Porque si hay, o es cada distrito judicial maneja su leal saber y no, entender sobre la base de la seguimos interpretación. la tendencia Ujú, que mayor proteja al menor, porque hay dos ok, principios esenciales, ujú, el pro adolescente y el principio del interés superior del niño. ok, Son bases, son ujú, bases. Y el otro, si añadiría, es el principio educativo, porque la medida socioeducativa tiende a eso, por su propio nombre. No es una sanción, es una claro, medida educativa que claro, sepa que el adolescente al cometer una infracción a la ley penal sea consciente que es responsable de un hecho y es merecedor de una sanción. Él, pues claro. lo que es, él debe tener tener internalizado que es un aprendizaje, que es una medida educativa. Por algo no es una sanción, no es delito. No es Claro, un una, poco para que los amigos y amigas entiendan es que el principio pro adolescente es que ante la duda de cuál criterio claro, emplear es es un el que sea criterio más favorable. interpretativo. Es un Ajá, criterio interpretativo. Ahora, el principio correcto. de interés superior del niño tiene tres pautas. Ujú, Como derecho, como norma, perdón, como norma, como criterio interpretativo y como ujú. un criterio procedimental, De que acuerdo, es distinto, de acuerdo. ¿no? Ujú. Ahora, Ahora, en ese sentido, como me decía doctor Trista, ¿a qué criterio yo me voy a adherir de la Corte Suprema?
Me adhiero siempre a lo que sea más beneficioso, como reitero, Ujú. de acuerdo a las condiciones y a las necesidades que requiera el adolescente. Eso orientado a los informes de los equipos multidisciplinarios que existen en los órganos jurisdiccionales, que son escasos, y en algunos lugares no existen, Por ¿no? Y en otro algunos... lado, y para ir terminando ya este interesante conversación, siempre hay un debate con relación a si la edad del menor debería reducirse, es decir, que la responsabilidad penal empiece antes, o por el contrario, desde la lógica de los derechos humanos, incluso se quiere ampliar un poco más a los años para que recién pueda ser una persona responsable. ¿Cuál es su posición y qué sustento tiene al respecto, querido Javier? A ver, mi posición, y si somos, a ver, somos personas que resguardamos los derechos de los adolescentes y como Estado parte de las convenciones, específicamente la Convención sobre el Derecho del Niño, no me dejará mentir el doctor Cristian, ¿no? Cuando uno suscribe un tratado o una convención, nos tenemos que adherir y respetar. Y la Claro. Convención de los Derechos del Niño, a través de los comités del derecho del niño, han establecido hasta el momento 25 observaciones. Dos de ellos, que es el 10 y el 24, referente a la justicia penal juvenil. Y el 24, que es de 2 a 3 años, el año 2021 que se expidió, señala el Comité sobre los Derechos del Niño que la edad no debe reducirse, sino más bien aumentarse. En el Perú es 14 años, en otros sitios son 16, por ejemplo Argentina, ¿no? Pero también hay una falencia ahí que se procesa como si fuera un adulto, pero eso no debe ser el espíritu de la norma. El espíritu de la norma es que mientras más capacidad tenga, ¿no? Menos 18 obviamente, es merecedor pues de una medida socioeducativa pues ejemplar. Mientras menos edad no tiene esa capacidad para poder discernir lo bueno o lo malo, por decirlo así. Ahora, lo que debe existir, sí, son políticas o programas públicos para poder minimizar el incremento de la delincuencia juvenil. Claro. El Estado le da la espalda a este ciudadano menor de edad. Mm. ¿Por qué les digo esto? Que yo lo vivo día a día. No hay programas que cada ente, gobierno local o regional, que por mandato de la Convención sobre los Derechos del Niño es obligación del Estado, ¿no? De establecer programas en favor de la adolescencia. Incluso hay presupuesto para ello, pero en la práctica no se cumple. Por ejemplo, no hay programas desadativos, el consumo de drogas, no existe. No hay programas de salud mental en adolescentes. Hay los centros de salud comunitarios, sí, pero por ejemplo, no hay un centro público que atienda la salud mental de adolescentes. Si para adultos no existe, peor será para un adolescente. Me pongo un ejemplo. ¿Qué sucede si tiene un menor de 15 años alteraciones mentales? ¿A qué centro Puede acudir. terapéutico se va a remitir si no existe en el Estado? No, muchísimas gracias, doctor Rojas. La verdad es que el tiempo No, nos va ganando el y tema quedamos es cortos. bien Sí, amplio, sí. se Súper puede Y de amplio. hecho, eventualmente en otra oportunidad tengo que compartir, agradecerle ¿no? por la Disculpen más paciencia que bien de nos... repente que No, en lo absoluto. En lo he absoluto. De hecho, desarrollado palabras con de menor gratitud a amplitud. usted. No, 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 para nada. Nada que disculparse y más bien agradecerle por la paciencia que Así nos ha es. tenido, por la claridad con la que nos ha explicado los temas, que de hecho esperamos que los amigos y amigas que nos han escuchado hayan tomado nota, porque finalmente, como bien cerraba usted en esta última parte, estamos hablando de un sector o grupo vulnerable, eso no hay que dejarlo de lado,
y que yo me quedaría con una, más que una idea, yo creo una preocupación, porque venimos dando cuenta a través de los medios de comunicación de una mayor participación de menores de edad en conductas delictivas y que no tengamos un sistema más eficaz de cara a la resocialización, reeducación, lo digo entre comillas, por las medidas socioeducativas que usted bien nos ha explicado. Creo que es más bien un tema de tarea pendiente que debería atenderse de manera pronta, ¿no? Porque finalmente es como de alguna manera o de alguna forma evitar la posible comisión futura de otros delitos desde que yo, como menor de edad, lo oriento adecuadamente de cuál debe ser su adecuado desarrollo o desempeño en un entorno social. Pero si no tenemos esos programas y las propias medidas socioeducativas no son suficientemente eficaces conforme se llevan ahora, es una tarea que debería dársele prioridad, ¿no? A veces esperamos que la persona ya sea adulta y comete un delito y terminamos incrementando desde ya nuestros penales que están asignados, cuando tranquilamente podríamos comenzar a trabajar con los menores que tengan este tipo de dificultades de socialización desde este tipo de programas y las medidas que se adoptan al respecto. Yo me quedo con esta idea a fuerza porque creo que la explicación ha sido bastante clara de su lado. Por supuesto, muchas gracias por su tiempo y lo dejo a Julio para que dé sus ideas fuerza a modo de cierre y luego le damos el uso de la palabra a usted también, doctor Rojas, para que se despida a nuestro público. Sí, yo también más que una conclusión, una reflexión, que es que una vez más Javier nos da cuenta de que queda mucho por hacer y en realidad, sobre todo con relación a la medida socioeducativa de prestación de servicios a la comunidad, que me parece muy efectiva, sería muy importante que empecemos a trabajar en ella para que sea nuestro principal foco de soluciones, ¿no? De reinsertación, de oportunidad y de cumplimiento de una pena que sí da las posibilidades de ser mejor, de ser menos aislativa, menos fuerte, pero igualmente efectiva. Gracias igual a Javier por su tiempo, por su paciencia y por esa capacidad de transmitir claramente los conceptos, las disquisiciones. Lamentamos bien todas las interrupciones, pero ha estado muy entretenido. Y nada, Javier, quizá algunas palabras para nuestro público. Sí, para concluir también como a manera de proposición y también de conclusión, es que el Estado por mandato constitucional, ¿no? El artículo cuarto establece, es un principio protector, no solamente a la madre, no solamente al niño ni al adulto mayor, no, son entes vulnerables y en este caso en particular están los niños, niñas y adolescentes, que el Estado no le debe dar la espalda, sino más bien al contrario, protegerlo con medidas más eficientes, más eficaces y con una ardua, digo así, de programas de prevención para evitar que mañana más tarde estos jóvenes que delinquen a temprana edad no sean pues unas personas pues delincuentes en adultos. Eso es para finalizar. Excelente, muchísimas gracias, doctor Rojas, ha sido muy gentil, gracias por su tiempo, gracias a ustedes, doctoras, doctores y amigos y amigas que nos han acompañado en este nuevo episodio de su programa Contacto Legal. Anunciamos más bien que el próximo viernes sería el último programa de esta tercera temporada, pero que nos vamos para una cuarta con importantes novedades. De hecho, ya en nuestra sesión última de esta tercera temporada, que es el próximo viernes 21 de julio, les vamos a comunicar importantes e interesantes cambios porque siempre estamos pensando en poder mejorar, por supuesto, este espacio para todas y todos ustedes. Por mi parte, agradecerles por su tiempo. Mi querido Julio, nos despedimos. Sí, nos despedimos hasta la siguiente semana, donde también ya se anunciarán otras novedades. Le agradecemos nuevamente a Javier por su tiempo. Y nada, cuídense todos, todas. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego, nos vemos. Chao, chao. Gracias, gracias a todos. Muy amable. Buenas noches.